Si tuvieras que elegir a la última persona en la tierra que podría convertirse en el mayor defensor del cristianismo, Saulo de Tarso hubiera sido ese hombre. No solo no creía, perseguía, arrestaba, aprobaba muertes. Iba camino a Damasco con papeles firmados para traer presos a más creyentes cuando algo sucedió en el camino que no tiene explicación ordinaria. Una luz, una voz, un nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo que pasó en los días siguientes es una de las transformaciones más dramáticas que registra la historia. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 31. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes, y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuanto le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue, y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Y como comió, fue confortado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes. Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle. Mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una espuerta, y como vino a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él.
no creyendo que era discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y contóles cómo había visto al Señor en el camino y qué le había hablado, y como en Damasco no había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Y entraba y salía con ellos en Jerusalén, y hablaba confiadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle, lo cual, como los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Saulo salió de Jerusalén con papeles para arrestar creyentes. Llegó a Damasco siendo bautizado como uno de ellos. En 3 días, ciego, sin comer, sin beber, a solas con lo que había visto, todo cambió. Pero lo que más impresiona de esta historia no es la luz en el camino, es Ananías, un discípulo común, sin nombre famoso, sin historia extraordinaria, al que Dios le pide que vaya a poner las manos sobre el hombre que venía a arrestarlo. Y Ananías hace la objeción más razonable del mundo: Señor, he oído cuántos males ha hecho este hombre. No está siendo cobarde, está siendo honesto. Y Dios le responde con algo que no explica el peligro ni le garantiza que todo va a salir bien. Ve, porque instrumento escogido me es este. Solo eso, ve. Y Ananías fue. Y lo primero que le dijo a Saulo, el perseguidor, el que aprobó la muerte de Esteban, fue: Saulo, hermano. Antes de que Saulo hubiera predicado un solo sermón, antes de que hubiera escrito una sola carta, antes de que se llamara Pablo, Ananías ya lo llamó hermano. Eso es lo que hace la gracia de Dios en una persona. No solo transforma al que la recibe, también transforma al que tiene que extenderla. Y el versículo final del pasaje no habla de Saulo, habla de las iglesias. Tenían paz, eran edificadas, eran multiplicadas. La conversión de un solo hombre cambió el panorama de toda una región. Hoy, si hay alguien en tu vida que sientes que está demasiado lejos para cambiar, recuerda que Saulo iba camino a arrestar creyentes cuando Dios lo detuvo en el camino, y que Ananías tuvo que ir primero para que Saulo pudiera ver. Una historia que nos recuerda que nadie está demasiado lejos, que Dios puede detener a alguien en el camino y cambiar completamente la dirección de su vida. Si este pasaje tocó algo en ti, o si piensas en alguien mientras lo escuchabas, comparte este video, suscríbete para seguir con el libro de los Hechos, porque esta es solo la primera parte de la historia de Pablo, y lo que viene después es igual de extraordinario.